Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más de Utsecame Wirrárica. En esta ocasión pues va a ser como un pequeño video informativo en el cual pues han pasado unas cuantas cosas, por qué no he subido videos, la situación del canal, proyectos que he tenido el año pasado. Y pues antes de empezar pues espero que estén muy bien, sé que ya es un poquito tarde, pero pues desearles feliz año nuevo, feliz 2024, que todo lo que se propongan en este año pues se logre, y pues más que nada pues tener trabajo y más que nada salud, ¿no? Porque con la salud, teniendo buena salud, pues todo lo demás se puede lograr. Bueno, vamos a empezar un poquito, nos regresamos al año pasado, más que nada porque dejé de subir videos. Haz de cuenta, pues por ahí surgió una oportunidad laboral, en una comunidad indígena, allá por el Nayar, aquí en el estado de Nayarit, yendo como para la presa Huamilpa. Surgió esa oportunidad laboral, pues, que estaba enfocado más que nada a mi carrera. Bueno, a lo mejor muchos no saben, pero pues yo estudié lo que es arquitectura aquí en el Tecnológico de Tepic. Y entonces pues surgió esa oportunidad, varios conocidos me mandaron mensajes, y ya que si no me animaba, ya pues me presenté, entregué documentación y pues órale, ¿no? Eso fue a inicios de marzo, entonces durante todo ese año, pues casi el año pasado, marzo hasta diciembre, pues casi venía a la comunidad, a hacer levantamientos fotográficos, diagnósticos y todo eso, ¿no? Entonces, pues muchas veces pues ya casi me consumía tiempo, y ya pues a veces como que me olvidaba un poquito más de hacer los videos, y ya de vez en cuando me acordaba, subía uno que otro, pero pues en sí pues casi dejé en abandono el canal. Y justo en ese mismo proceso, casi a la par, un mes antes, YouTube me notifica pues que no tenía, que ya tenía rato sin subir videos, en el cual pues me puso como una meta que tendría que conseguir, no sé, no recuerdo si eran visualizaciones o cierta cantidad de videos, pero total de que si no la cumplía pues me iban a quitar la monetización. Y ya pues yo sí me sacó un susto y todo eso, pues porque pues le batallé mucho para lograr la monetización. Igual pues no se gana mucho, ¿verdad? O en ese entonces no ganaba mucho. Y ya pues total, llegó la fecha y no la cumplí, y pues YouTube me quitó la monetización. Y ya pues sí me agüité, ¿no? Pues sí me dio un bajón. Y ya pues con mayor razón pues ya menos dejé de subir, ¿no? Y ya pues aparte por el trabajo pues ya ni tenía mucha chance. Pasaron los meses, iba y venía a la comunidad y pues ya no hacía nada. Y ya pues ahí de vez en cuando pues publicaba un video, y ya pues casi nada, ¿no? Pues ya más o menos los que me siguen en Instagram, es donde más subía historias, pues más o menos sabían dónde andaba, los trabajos que hacía y cosas así. Y ya por si no me sigues, pues aquí en la descripción pues te dejo los enlaces. Y ya pues total, este año nuevo nos propusimos pues recuperar la monetización del canal. Esperemos lograrlo, pues ya nos faltan unos cuantos pocos requisitos para lograrlo. Tenemos el objetivo de recuperar lo que perdimos, y más que nada contarles de que hay algunos videos en el canal que ya no están, básicamente porque algunos tenían derechos de autor de música. Entonces lo que se procedió pues fue eliminar esos videos que tenían esos detallitos, porque para cuando yo vuelva a postularme pues más que nada para la monetización pues no me lo van a permitir, porque tengo como que material reciclado, ¿no? Y ya pues yo lo subía porque en su momento pues, y hasta la fecha pues eran videos pues muy buenos, en el cual donde, no sé si ustedes los llegaron a ver,
de que las pláticas, las leyendas, las historias, todo era animado, con caricaturas y todo eso, pero pues esos pues no eran míos, ¿no? Se procedió a eliminarlos y ya pues una disculpa de antemano, pues ya no van a estar esos videos, ¿no? Entonces fue uno de los detalles por los cuales los eliminé. Y el otro, tenemos cuenta de TikTok, bueno, ya tenemos desde el año pasado, pero como que no subo muchos videos, como que, no sé, no soy mucho de usar TikTok, pero pues ya, si ustedes me dan sugerencias y todo ese rollo, pues ya vemos la manera de publicar videos. Otra también, no sé si ustedes sepan, pero tengo otro canal de artesanías en el cual subo pues cómo hacer pulseritas y todo eso, por si a ustedes les gustaría aprender, pues también se los dejo en la descripción. Se llama igual Utsiekame, pero aquí sería Utsiekame Artesanías, y ya pues son videos pues entretenidos más o menos, no digo que son los mejores, pero pues nos defendemos. Y pues ya este año pues sí tomar más que nada pues todos los proyectos nuevamente como se debe, el canal de Utsiekame Wirrárica más que nada, pues porque son muchos años y dejarlo así a la deriva pues como que no. Y pues espero que este año pues se cumplan nuestros propósitos. Un saludo a todos y como les digo, déjenme sus comentarios, sugerencias de qué es lo que ustedes quieren ver de nuevo en el canal, cómo le podemos hacer entre todos para aprender más que nada de esto y pues ir mejorando poco a poco. Un saludo a todos y que estén muy bien. Bendiciones.